Buenas noches, queridas hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Hemos llegado a la lección número 10 de crecimiento del creyente. Ha sido una bendición compartir con ustedes a lo largo de todo el material de crecimiento del creyente estas lecciones, sabiendo de que la evidencia de Dios está sobre sus vidas. Y precisamente en esta noche quisiera compartir con ustedes esta lección que lleva por título Evidencia de transformación espiritual. Esta última unidad nos dio la vara para medir nuestro progreso. Quienes crezcan espiritualmente como creyentes pronto comenzarán a asemejarse a Jesús y tendrán cada vez más su carácter y de sus obras en sus vidas. Creemos que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida y de que a partir de ahora comienza un nuevo tiempo para seguir creciendo y no olvidándonos de todo lo que hemos aprendido en estas lecciones, en este curso de crecimiento del creyente. Hay un subtítulo que quiero compartir con ustedes, se llama Fuerza en la debilidad. Y hay una ilustración muy importante en esta lección. Dice que hay unos especialistas que se llaman los ornitólogos. Esta gente es la que estudia la vida y la costumbre de las aves. Nos dicen que las aves vuelan a mayor altura cuando viajan a lugares distantes que cuando hacen vuelos locales. Además nos dicen que hay 3 razones que explican este fenómeno. En primer lugar, al volar a mayor altura ven a mayor distancia y se pueden orientar mejor. En segundo lugar, vuelan por arriba de las aves de presa para no poder ser capturadas. Y en tercer lugar, el aire más enrarecido en la mayor altura le facilita el vuelo. Todas estas razones ayudan a que las aves alcanzar metas distantes. De lo anterior, el creyente, nosotros podemos aprender una valiosa lección. Cuando lo acometen las dudas, mira a la vida desde un nivel tan bajo que no puede ver su camino y Satanás lo tienta. Solamente cuando se eleva al aire puro de las alturas de Dios en su vida, el creyente puede recibir la vista y la fuerza espiritual para alcanzar las metas que Dios tiene para él. El creyente que reconoce sus debilidades comprenderá mejor sus necesidades de mirar a Dios en busca de ayuda. El creyente que reconoce sus debilidades comprenderá mejor su necesidad de mirar a Dios en busca de ayuda. Por eso le invito a que usted mire a Dios en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Tenemos mucho Dios que pueda ayudarnos a nosotros. Y Dios siempre se va a llevar la gloria. En 1 Corintios 1, del 26 al 31, podemos leer: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces miramos ahí que Pablo denomina el mensaje del evangelio en 1 Corintios 1:21 como la locura de la predicación. Es un mensaje de dependencia de Dios. El mundo rechaza este mensaje. Creen que uno está loco porque piensan de que Dios no existe, de que es algo que no se puede ver, que no se puede comprender. Pero usted y yo sabemos de que no estamos locos, sino que tenemos los sentidos espirituales activados para seguir adelante. Entonces Dios aspira y quiere que el hombre lo glorifique a Él, no al instrumento que Él usa. Nada podemos hacer por nosotros mismos. De esta manera Dios encuentra una magnífica oportunidad para revelar su gloria por intermedio de nosotros.
La vida del apóstol Pablo es un ejemplo de la revelación que Dios hace de su gloria por medio de la debilidad humana. En una ocasión dijo, bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Usted puede repetirlo conmigo. Cuando somos débiles, somos fuertes, porque el Señor nos fortalece. Él es nuestra fortaleza. El poder de Dios está a nuestro favor. El poder de Dios está disponible para nosotros, así como estuvo con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento era un sacerdote de 30 años de edad. Cuando Dios lo llamó, su nación estaba derrotada e iba camino de la total destrucción. El propósito y vocación de su vida, el sacerdocio, era prácticamente inútil. Trabajaba en una granja en su calidad de cautivo. En los capítulos 1 y 2 de Ezequiel miramos que el llamado que Dios le hizo en medio de la circunstancia, le llegó en medio de una tremenda tormenta a Dios. Ahí podemos verlo en el capítulo 1, verso 4. Seguramente Ezequiel tuvo que haber sido preso de la más grande confusión de su vida. Dios se reveló su poder en la tormenta. Y usted a lo largo del capítulo 1 de Ezequiel, usted mira el llamado especial que Dios le dio a Ezequiel. Dice ahí un versículo que saqué aquí aparte, dice, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Entonces Dios recuerda constantemente a Ezequiel que quiere actuar a través de su humanidad. Cuando le llama aquel a quien Dios fortalecerá, significaba el nombre o significa el nombre de Ezequiel. O aquel cuyo carácter es prueba personal del fortalecimiento de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Hoy en día describiríamos a tal persona diciendo, si tal hombre alguna vez hace algo bueno, la gente sabrá que tuvo que ser Dios quien lo hizo. Ezequiel nos resulta un excelente ejemplo, tanto por su nombre como por sus acciones. El poder de Dios transformó la personalidad de Ezequiel y fue solamente por ese poder transformador que el anteriormente débil y confundido hombre pudo afirmar, y yo hice así como me fue mandado, dice Ezequiel 12:7. Dios recibió la gloria de su prolongado y fructífero ministerio. Dios conoce nuestras debilidades, hermana. Pero cuando Él nos escoge, nos da la fuerza y el poder para cumplir su llamamiento. Si permitimos que la duda y la condenación de sí mismo logren que no cumplamos la voluntad de Dios, es porque carecemos de la fe necesaria en Él. Usted no debe dudar de la capacidad que Dios ha puesto en su vida. En Éxodo 3 leemos que Dios llamó a Moisés para que lo sirviera. Moisés dudó que fuera capaz de servir a Dios. Cuando Dios en forma milagrosa le habló desde una zarza ardiente, Moisés le respondió, heme aquí. Dios le dijo a Moisés que lo enviaría a la corte del rey de Egipto y que sacaría a su pueblo de ese país. Moisés contestó de inmediato, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Puso excusa, ¿verdad? Dios a su vez le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. A continuación Moisés formuló una serie de excusas que le responderé.
He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Y finalmente, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Esto le respondió Dios a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Pero Moisés le dijo: ay, Señor mío, envía a mi hermano para que me acompañe. Es posible que durante este curso el alumno haya comenzado a percibir cuál es el propósito que lo mueve como creyente. Hay un elevado llamado de Dios para su vida. La meta del crecimiento espiritual parece difícil. A medida que crece en Dios, comprende que se multiplican las obligaciones. Es bien posible que dude de sus capacidades, tal cual le ocurrió a Moisés, pero no debemos olvidar que cuando Dios nos llama, promete al mismo tiempo ayudarnos. Eso la tengo clara yo en mi vida, y creo que si Dios nos llama, Él nos capacita, nos da la fuerza y la autoridad para seguir adelante. Por eso lo que uno tiene que poner la voluntad, como hemos aprendido a lo largo de todo este curso. Pero hay otra cosa que debo de señalar, y es las dudas provocadas por las acusaciones de Satanás. Muchas veces Satanás nos induce a dudar de nosotros mismos. Satanás es, como lo hemos visto anteriormente, el opositor de los creyentes. Se afana en crear confusión en el creyente, nos acusa y pone de relieve nuestras debilidades. Algunos creyentes se descorazonan ante los ataques de Satanás, dan oídos a sus mentiras y las creen. Lo que les dicen confirman sus propios sentimientos sobre ellos mismos y se condenan amargamente. Las vestiduras viles de Zacarías, observó que vestía Josué, parecen representar los errores cometidos por Josué y el pueblo. Sin embargo, el Señor respondió a los cargos formulados por Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Los versículos 4 y 5 nos dicen que le fueron quitadas las vestiduras viles y lo vistieron con ropa nueva. Las vestiduras nuevas incluían una mitra, símbolo de la autoridad con Dios. En los versículos 6 y 7 se le dice a Josué que debe andar en una nueva relación con el Señor. Luego los últimos versículos de este capítulo nos hablan de las bendiciones con que Dios bendijo esa relación. Este pasaje nos habla bien a las claras de qué manera Satanás actuó sobre nuestras debilidades, nos llama la atención sobre las mismas, nos acusa. Esto hace que dudemos nosotros mismos y nos sintamos desalentados. Muchas veces los creyentes simplemente renuncian, pero llamamos la atención al hecho de que Dios hizo que se quitaran las vestiduras sucias y se vistiera ropa nueva. Dios se ocupará de nuestras debilidades y de nuestras dudas cuando dejemos de escuchar las acusaciones de Satanás. Lo único que te digo es que tu corazón se aliente para servirle al Señor, para determinarte a crecer en el Señor y servirle con todo tu corazón, hermana. Transformación por medio del Espíritu Santo. La Biblia es para nosotros notoriamente alentadora. Muchos de los hombres que Dios escogió para su servicio eran muy parecidos a nosotros, a Moisés, Josué, Ezequiel, Pablo, Timoteo y muchos otros como ellos. Eran muy humanos y padecían de normales debilidades, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habitó en ellos y los transformó. El libro de los Hechos nos relata dichas transformaciones. Los discípulos se habían dispersado, se desalentaron luego de la crucifixión de Cristo. La misma resurrección no le resolvió el problema, pero cuando el Espíritu se derramó sobre ellos, tal cual se lo había prometido Jesús, las cosas cambiaron, trabajaron, testificaron con tremendo poder. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos relata la historia de estos hombres transformados. Los discípulos eran personas sencillas, humanas, no contaban con una sólida formación intelectual. Eran hombres con sus propias específicas debilidades, así como tú y yo. No obstante ello, con el poder del Espíritu Santo, transformaron el mundo entero.
testificaron de Cristo, fueron fuertes y aun cuando tenían que sufrir y hacer frente a la muerte, estos que transformaron el mundo entero también han venido acá, decían unos hombres que conocieron cómo Dios había hecho grandes cosas a través de estos otros. Así que con su fe Dios los use a todos ustedes, porque Dios de ahora en adelante, los dones de Dios van a estar activados y el poder de Dios se va a manifestar a sus vidas. Que no se les olvide esto. Con su fe Dios los use, con todos sus dones y poder. Busquen de Dios, intimen en su presencia, creyendo de que Dios tiene grandes cosas para ustedes y el ministerio que Dios ha asignado es una realidad en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, oro por ustedes, creyendo que lo mejor para ustedes está por venir. En el nombre de Jesús, bendigo su vida y creo que el poderoso que estuvo con Zacarías, con Ezequiel, así está con ustedes. Cuando le hablen a las personas, cuando se sentirán motivadas a hablarle a personas que no conocen, a amistades, a familiares, y Dios les va a usar de una manera sorprendente. En el nombre de Jesús, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.